Uno de los temas de la unidad 2 de la materia de liderazgo en educación nos habla de las 4 dimensiones claves para el liderazgo, o sea, 4 puntos importantes que tiene que tener una persona que se va a considerar o que se considera un líder. Dentro de los puntos que nos piden trabajar, nos piden 4 líderes que han sido considerados a nivel mundial. Estos autores, líderes, pues tienen una conexión muy importante con lo que va a ser una población de la que va a ser líder. Y primero vamos a enlistar los 4 puntos y luego vamos a explicarlo. El número 1 debe tener una conexión genuina con las personas a las que va a representar, de las cuales esta persona se va a convertir en un líder. Número 2, tiene que tener una interpretación y una explicación que dan sentido a estos sentimientos que puede tener la población reflejadas con el líder. El tercer rasgo es, abren o traen los ojos de las personas al futuro que se piensa construir con las ideas de este líder. Y número 4, los líderes actúan en el presente para situaciones futuras. O sea, no solamente van a decir algo, sino que van a ejercer acciones que pueden ser diversas para pensar en estas acciones a futuro que se hablaban en el punto número 3. Bueno, ahora sí. Primero, el primer punto era tener una conexión genuina con la población a la que van a dirigir. Y bueno, en diferentes puntos de la historia han existido líderes que pues simplemente han sido la voz de muchas personas. Pero ¿por qué no todos se pueden convertir en líder? Porque aunque todos puedan tener algún sentimiento, no todos se atreven a ser esa persona que va a encabezar esta situación a la que se quieren afrontar. Entonces, pues por esa razón se necesita una persona, un líder, esa persona que se va a poner frente a todos ante esa situación que se quiera atacar. ¿Qué situación? Puede ser la pobreza, puede ser la cuestión racial, puede ser el reconocimiento de un derecho, puede ser el reconocimiento de una minoría. Entonces, hay diferentes situaciones, pero aquí el punto es que las personas se deben sentir identificadas con a quienes van a representar. Un ejemplo que se nos pide investigar es la situación de Hitler, ¿no? Hitler, de alguna manera, era una persona que vivió este problema de la derrota de la Primera Guerra Mundial y obviamente busca llevar a sus nacionales a ganar, a buscar una Segunda Guerra Mundial en la que ellos puedan tener pues lo que no se pudo ganar en la Primera Guerra Mundial, además de que estaban padeciendo consecuencias de esta Primera Guerra Mundial que pues no eran favorables. Algunos autores que no se nos pide investigar ahí podrían ser los en su momento líderes socialistas que tuvo los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Se habla mucho del Che Guevara, de Simón Bolívar, que obviamente se consideran líderes en estas cuestiones de los países socialistas, que obviamente en su momento sintieron las personas que la causa a la que ellos pues querían referirse pues era justamente este dolor, frustración que ellos tenían de la opresión de las personas capitalistas, de las personas que además no eran personas nacidas aquí, que buscaban la libertad de sus países. Entonces, pues bien podemos hablar de este tipo de líderes también. La otra es esta interpretación y esta explicación de los sentimientos que pueden tener las personas. Muchas veces las personas tienen alguna situación, pero realmente no saben
cómo expresarla, qué hacer. Entonces, la persona que es el líder sí tiene ideas más claras de esta situación. Por ejemplo, Hitler sabía que tenía que atacar, sabía que tenía que buscar una guerra, o sea, él tenía propuestas y tenía no solamente esta idea de qué voy a hacer o cómo me siento, sino qué voy a hacer para lograr mejores cosas, para que mi país vaya a salir adelante. Estas ideas pueden ser buenas o malas. Aquí el punto es que las personas que estén con estas ideas, pues las consideren buenas y sigan a esa persona que es líder. Algo, por ejemplo, desde el punto de vista teórico, que podríamos hablar de propuesta de ideas, podría ser Marx. O sea, muchas personas hablan del socialismo y del comunismo en base a las ideas de Marx. Y bien, él propone las situaciones, se den o no, o se consideren buenas o no, simplemente es que él tiene como tal muchas personas que lo siguieron y que siguen pensando que sus ideas son buenas. Algunos otros podemos estar a favor o en contra de lo que él dice. Sin embargo, para muchos pues puede ser una persona que se consideró un líder hasta su época y que incluso en base a sus ideas se hicieron muchos movimientos sociales por los trabajadores y que de alguna manera tuvieron resultados, tales como los sindicatos, la primera y la segunda internacional del trabajo, que lograron muchos derechos para los trabajadores. Sin embargo, si lo pensamos en nuestra época, pues muchas de las cosas que hablaba Marx quizá ya no tengan el mismo sentido. Por ejemplo, no podemos hablar de un empresario de la época de la Revolución Industrial a un empresario actual, que a lo mejor puede ser una persona que está empezando con una marca pequeña y que ni siquiera tiene trabajadores. Entonces, obviamente también hay que darle un contexto histórico, que es como esa primera parte de la que se hablaba, para que pues pueda tener esta función de líder con sus ideas. Y hay que tomar en cuenta también las ideas en cada momento histórico. Otras situaciones justamente nos lleva a esta parte del liderazgo histórico que abre los ojos a un futuro. El líder va a pensar en resolver un problema para futuro. Entonces, en el mismo ejemplo que hablamos de Marx, pues dice, es que la sociedad obrera está siendo explotada. Sí, pero la sociedad obrera de aquel tiempo, o sea, en nuestro tiempo tenemos problemas, sí, pero no son los mismos. Entonces tendríamos que situarnos en su época y en la visión a futuro que él tenía para ayudar a estos trabajadores de su época y los problemas que estaban pasando. O sea, no tenían una jornada de trabajo, un salario mínimo, problemas cuando las personas llegaban a tener un accidente o enfermedad, pues simplemente morían sin ningún apoyo para la familia, para nadie. Entonces tendríamos que situarnos en esta época histórica y en la visión a futuro que tenía Marx, ¿no? Y por último, estamos hablando de generar estados de ánimo de esperanza. Podré tener las ideas, pero podrán no ser aceptadas por las demás personas. Entonces aquí es muy importante que estas ideas, les digo, al final puede ser algo bueno o malo, pero debe ser aceptado por la sociedad. Entonces, por ejemplo, Hitler, muchos lo considerarán como alguien muy malo y haber pasado a la historia como algún villano para muchos y demás. Sin embargo, en ese momento las personas alemanas que confiaron en él, e incluso las demás personas que no eran alemanas y eran pertenecientes a otras naciones que lo apoyaron, pues de alguna manera consideraban que sus ideas eran buenas y les abrió una esperanza de ganar y de cambiar el mundo y de ver el mundo de una forma distinta. Entonces, todos los líderes van a hacer eso. Ahorita, por ejemplo, podríamos hablar de algunas otras ideas, como los problemas que tiene Cuba, los problemas que tiene Venezuela, pero en su momento, por ejemplo, Hugo Chávez, Simón Bolívar fueron líderes natos en alguna idea que pensaron que a futuro iba a solucionarles algún problema y que las ideas que ellos tenían les dieron esperanza. Si funcionan o no a futuro es otra situación, pero en ese momento el líder tiene esa característica y de alguna manera, pues la idea del liderazgo pues debe allegarse a las instituciones educativas
y tratar de que siempre sean buenas soluciones a futuro y de buena manera, no que de alguna manera impacten de forma negativa.